Bienvenidos a un nuevo video tutorial de química biológica. En esta oportunidad nos dedicaremos a explicar el tema 3 correspondiente a lípidos. Los lípidos constituyen un amplio grupo de compuestos que comparten la característica común de ser solubles en solventes orgánicos e insolubles en agua. Todos aquellos compuestos que cumplan con esta característica, en principio, se agrupan bajo el término de lípidos. Estos compuestos guardan dos diferencias fundamentales con respecto a los glúcidos. En principio no forman polímeros, se comportan como tales, pero en rigor las moléculas lipídicas no están asociadas por una unión covalente, que es lo que requiere la definición de polímeros, y se metabolizan únicamente por la vía aeróbica. Vamos a ver luego en el tema 7 que los glúcidos pueden metabolizarse a través de un proceso que se denomina glucólisis, y luego el final de esta vía depende estrictamente de la dependencia de oxígeno que tenga la célula en ese momento. Dentro de las funciones biológicas más remarcables de los lípidos, obviamente la más obvia es la energética. Tradicionalmente los lípidos se consideraron como bloques o ladrillos de energía, pero también su condición de insolubilidad en agua hace que estos compuestos funcionen como barreras impermeables al agua, y entonces se encuentran presentes en aquellos tejidos de acumulación de agua y formen una pared que es totalmente insoluble a la pérdida de agua por calor. También cuando se metabolizan por la vía aeróbica, esto lo vamos a ver muy bien en el tema 12, producen muchísimo calor, y entonces estos compuestos son implicados en la termorregulación. Y como ya saben de otros cursos, los lípidos, por ejemplo, forman las membranas fosfolipídicas. Vamos a ver ahora también otra familia de compuestos como son los esfingolípidos, que también forman parte de los nervios y de los tejidos que tienen materia gris o materia blanca. Por lo tanto, también los lípidos tienen un rol estructural. Para empezar a hablar de lípidos simples, que son los lípidos posiblemente más abundantes en la naturaleza, primero tenemos que hablar de los ácidos grasos, porque los ácidos grasos son constituyentes esenciales de los lípidos simples. Los ácidos grasos son, como dice la definición, ácidos monocarboxílicos, es decir, tienen un solo grupo carboxilo, pero de elevado número de átomos de carbono. Es decir, los ácidos grasos tienen cadenas de 8, 10 o 12 átomos de carbono. Siempre tienen un número par de átomos de carbono. Esto es porque la vía sintética, que también vamos a ver cuando veamos metabolismo lipídico, la construcción de los ácidos grasos se hace vía acetilcoenzima A, que es un compuesto de 2 carbonos. Como habrán visto en la materia anterior, en química general, los ácidos grasos pueden ser saturados o insaturados o no saturados, de acuerdo a si no tienen dobles enlaces o si tienen dobles enlaces. Entonces acá, por ejemplo, tenemos el ácido esteárico, que tiene 18 átomos de carbono y no tiene dobles enlaces, y acá, por ejemplo, tenemos el ácido oleico, que tiene un doble enlace en la posición número 9. Cuando un doble enlace se introduce en la estructura de un ácido graso, los carbonos cambian de configuración. Si recuerdan, cuando vieron alcanos, habrán visto que todos los carbonos que forman parte de un ácido graso tienen configuración sp3, pero cuando aparece un doble enlace, esos carbonos pasan de tener configuración sp3 a tener una configuración sp2. La forma de estos carbonos es triangular planar, y entonces eso hace que los carbonos dejen de tener la estructura tetraédrica clásica de los carbonos sp3 y pasan a ser triangulares. Entonces eso se traduce en una curvatura que tiene la molécula cuando aparece una insaturación. Acá tenemos el caso
que veíamos antes, comparando el ácido esteárico, el ácido oleico y el ácido elaídico. El ácido esteárico, un ácido saturado, como acabamos de decir. En cambio, el ácido oleico tiene una insaturación en el carbono 9, entonces fíjense cómo la molécula se curva. La mayoría de los dobles enlaces que aparecen en los ácidos grasos naturales son de configuración cis, esto es, si uno traza una línea imaginaria paralela o que pase por el doble enlace, los hidrógenos quedan del mismo lado. Ahora, si este doble enlace, en lugar de tener configuración cis, tiene configuración trans, los hidrógenos quedan a ambos lados de una línea imaginaria que pase por este punto. Y entonces fíjense que la forma que tiene la estructura del ácido graso es recta, igual que la de un ácido graso saturado. Entonces, la molécula se curva únicamente cuando aparece una insaturación o un doble enlace, y este tiene configuración cis, no trans. Si se acumulan dobles enlaces cis, fíjense en el caso del ácido linolénico, que tiene 3 insaturaciones en carbono 9, en carbono 12 y en carbono 15, fíjense cómo la estructura es prácticamente curva o totalmente curva, semejando a la estructura de un gancho. Bien, esta tabla les voy a pedir que analicen con detenimiento y vamos a volver a estudiar esta tabla en la guía de problemas, en los talleres de problemas. Tienen que saber los ácidos grasos que son más abundantes en la naturaleza, como por ejemplo el ácido láurico, el mirístico, el palmítico, el esteárico, el araquídico, y los átomos de carbonos que tienen. Entonces el láurico, mirístico, palmítico tienen 12, 14, 16... 18 átomos de carbono en el ácido esteárico. Estos compuestos los tienen que conocer, tienen que saber la estructura que tienen. En el caso de los ácidos grasos insaturados, ¿cuáles son los insaturados más comunes? ¿Cuántos átomos de carbono tienen? Y qué insaturaciones tienen y en qué carbonos tienen estas insaturaciones. Fíjense cómo la tabla muestra que a medida que aumenta el peso molecular, aumenta el punto de fusión de el ácido graso, ¿no? En cambio, cuando tenemos acumulación de dobles enlaces, el punto de fusión, fíjense que varía significativamente. Vamos a analizar por qué ocurren estas variaciones en las clases de problemas. Una nomenclatura muy común que tienen los ácidos grasos es la de la introducción de la letra omega. Vamos a estudiar en las clases de problemas qué significa esta nomenclatura. Voy a hacer un breve resumen aquí para que se entienda el resto de la clase. Lo primero que uno tiene que indicar en la nomenclatura de los ácidos grasos es el número de átomos de carbono que tiene. Entonces, el ácido esteárico, por ejemplo, se denomina 18,0. ¿Esto qué significa? 18 indica que tenemos 18 átomos de carbono. 2 puntos, y luego de los 2 puntos, el número que viene a continuación indica el número de dobles enlaces que tiene el ácido graso. Como el ácido esteárico es un ácido graso saturado, obviamente es 18,0. Si pasamos ahora al ácido oleico, el ácido oleico ya tiene una insaturación, dijimos, en la posición 9, contando a partir del carbono 1. Entonces sería 18,1 y hay que agregar la letra delta y marcar la posición del doble enlace. Entonces el ácido oleico sería 18,1 delta 9. En algunos libros van a encontrar que en lugar de la letra delta aparece la letra omega. Omega es la última letra del alfabeto griego y significa que la posición del doble enlace se coloca contando a partir del último carbono, no del carbono 1. Entonces, en este caso, coinciden porque el ácido oleico tiene 18 átomos de carbono y la posición del doble enlace es justamente a la mitad. Entonces, da igual empezar a contar del carbono 1 o del carbono último, ¿no? El carbono omega.
Si pasamos al caso del ácido linoleico, el ácido linoleico tiene dos insaturaciones. Entonces la nomenclatura IUPAC sería 18,2, delta 9 y 12. Ahora, si uno empieza a contar desde el último átomo de carbono, este sería el átomo 18, 17, 16, 15, 14, 13, ¿no? Pero si uno empieza a contar desde el último átomo de carbono, este sería el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto. Entonces es un ácido graso 18,2 omega 6. Si pasamos al caso del ácido linolénico, que tiene 3 insaturaciones, en 9, en 12 y en 15, si empezamos a contar a partir del último átomo de carbono, sería un omega 3, porque este es el carbono 18, 17, 16, pero si empezamos a contar de atrás sería el 1, el 2 y el 3. Entonces, ahí tenemos la nomenclatura que es muy usada en medicina, omega 3 y omega 6. Significa que estos dos ácidos grasos tienen insaturaciones en el sexto carbono empezando desde atrás la numeración, o en el tercer carbono empezando desde atrás. Hay recomendaciones, diferentes recomendaciones nutritivas acerca del consumo de ácidos grasos omega 3 que están ampliamente distribuidos en los peces, y los ácidos grasos omega 6 que están muy distribuidos en las almendras, el maní, las avellanas, es decir, en los frutos secos, y en general en distintos tejidos, como por ejemplo el tejido adiposo de la carne o de algunas harinas. Es recomendable consumir más ácidos grasos omega 3 que omega 6, aunque en nuestra cultura occidental nosotros consumimos casi 6 veces más de omega 6 que de omega 3, pero lo recomendable es llegar al menos a una relación 3:1 y no 6:1 como actualmente tenemos. Con respecto a las propiedades físico-químicas de los ácidos grasos son moléculas que se denominan anfipáticas. Anfipatía es una propiedad que tienen las moléculas de tener en la misma molécula regiones muy hidrofóbicas e hidrofílicas. La cabeza polar, representada por el grupo carboxilato, tiene una carga negativa. En cambio, los grupos metilénicos que forman parte de la cola carbonada de un ácido graso es bien hidrofóbica. Esto le permite a los ácidos grasos formar lo que se denominan jabones. Los jabones son sales de los ácidos grasos. Si ustedes recuerdan de la asignatura anterior, una sal se forma por la acción que se da entre un ácido y una base. En este caso, como los ácidos son ácidos grasos, no son ácidos inorgánicos como el sulfúrico, el nítrico, etc., sino que son ácidos orgánicos como el acético, el propiónico, el butírico, el láurico, el mirístico. Estos ácidos grasos, los últimos que nombré, de larga cadena de átomos de carbonos, tienen la capacidad de reaccionar con hidróxido de sodio, por ejemplo, hidróxido de potasio, y formar sales de sodio o de potasio, como por ejemplo el laurato de sodio o el oleato de potasio, por ejemplo. Y entonces esos compuestos, es decir, las sales de los ácidos grasos, se denominan jabones. ¿Por qué los jabones tienen propiedades de limpieza, sobre todo de las materias grasas? Porque son capaces de disolver su cola en las regiones hidrofóbicas de una grasa y la cabeza polar en las regiones hidrofílicas. Entonces, de esa manera funcionan como mordientes, siendo capaces de disolverse tanto en una fase como en la otra, es decir, en la fase hidrofílica como en la fase hidrofóbica, y funcionar como agentes de limpieza. A eso se denomina detergencia. También estos ácidos grasos se pueden oxidar, se pueden hidrogenar, y estas reacciones son las reacciones típicas que se dan en la degradación de las grasas, por ejemplo, que hace que una grasa pierda las propiedades nutritivas cuando estas grasas se encuentran presentes en los alimentos. Esto vamos a estudiar con más detenimiento en la guía de problemas.
Luego tenemos como otra propiedad físico-química importante el punto de fusión. Fíjense que el punto de fusión del ácido esteárico es de 70 grados Celsius, en cambio el del ácido oleico es de 13. ¿Qué diferencia hay entre el esteárico y el oleico? Pues un doble enlace. Entonces acá pueden ver cómo la introducción de un doble enlace disminuye terriblemente el punto de fusión de un ácido esteárico, y eso está relacionado con la estructura. Ambos dos tenían 18 átomos de carbono, pero el oleico tiene una insaturación. Entonces, quiero que analicen muy bien este caso en la clase de problemas y vean por qué y sepan por qué la introducción de un doble enlace disminuye el punto de fusión. ¿Qué implicancias tiene esto con la estructura de los ácidos grasos? Otra propiedad que tienen los ácidos grasos es la de dimerizar, es decir, el ácido graso con su grupo funcional carboxilo tiene la posibilidad o la particularidad de formar puentes de hidrógeno con otros grupos carboxilos. Si recuerdan de la asignatura anterior, un puente de hidrógeno es una fuerza intermolecular que se da en moléculas que cumplen al menos tres condiciones. La primera, obviamente, tener hidrógeno. La segunda, un átomo de elevada electronegatividad, como el oxígeno en este caso. Y la tercera, la capacidad de las moléculas de poder acomodarse de manera que el hidrógeno quede entre medio de los dos átomos electronegativos, y el puente de hidrógeno tiene mayor fortaleza o adquiere mayor fortaleza cuando los tres átomos están en línea recta. Entonces, poseer hidrógeno, tener un átomo de elevada electronegatividad y la facultad de la molécula de tratar de acomodar a estos tres átomos en una misma línea recta. Cuando se dan esas tres condiciones, una molécula puede formar puente de hidrógeno. Entonces pueden ver acá cómo los ácidos grasos son capaces de formar puentes de hidrógeno entre ellos. Los ácidos grasos esenciales son aquellos que el organismo no puede sintetizar y entonces, por ende, tienen que ser provistos por la dieta. Los ácidos grasos esenciales para nosotros, los seres humanos, son el ácido linoleico, el linolénico y el araquidónico. Les dejo algunas propiedades biológicas muy destacables del ácido graso linoleico, el 18,2 omega 6, del ácido graso linolénico 18,3 omega 3, del ácido araquidónico es el 24 omega 6. Este ácido es muy importante desde un punto de vista inmunológico. Está presente en cantidades anormalmente altas en los macrófagos, en las células dendríticas, en los neutrófilos, y este ácido graso puede ser liberado por una enzima que se llama fosfolipasa A2, y luego este ácido graso puede ser procesado por distintas vías enzimáticas y generar compuestos que también son de 20 átomos de carbono, que se denominan eicosanoides. Estos eicosanoides tienen propiedades biológicas muy relevantes. Por ejemplo, son antiinflamatorios o también son proinflamatorios, son procoagulantes, etc. Hay varias propiedades de los eicosanoides que lamentablemente no nos da el tiempo como para desarrollar en este curso. Bien, pasando ahora a la clasificación de los lípidos. Los lípidos se clasifican básicamente en saponificables e insaponificables. La saponificación es una hidrólisis de estos compuestos que se da en medio alcalino, y hay compuestos lipídicos que son saponificables. Estos son los lípidos simples y los lípidos complejos, y hay lípidos que son insaponificables, como otros compuestos que vamos a ver a continuación. Los lípidos simples son básicamente constituidos por los acilglicéridos o las ceras o céridos. Estos compuestos son ésteres que implican a los ácidos grasos en su formación. Y luego, dentro de los lípidos complejos, tenemos fosfolípidos, glucolípidos, esfingolípidos, que ya vamos a ir viendo con más detalle. Dentro de los lípidos insaponificables tenemos a los terpenos, a los esteroides, a las prostaglandinas, a los leucotrienos, a las sustancias reactivas lentas de anafilaxias, etc. Hay varios grupos
dentro de los lípidos insaponificables. Nosotros solamente vamos a estudiar los esteroides. Bien, entrando en los lípidos simples son ésteres formados por un alcohol y un ácido graso. Recordarán del curso anterior que los ésteres eran formados por un alcohol que podía tener una cadena carbonada de diferente longitud y un ácido carboxílico. Bien, ahora en los lípidos simples, estos ésteres están formados por ácidos grasos que, como dijimos antes, la cola carbonada que tiene es bastante prolongada. Los acilglicéridos tienen la particularidad de poseer en el alcohol al propanotriol o glicerol. Y las ceras tienen como alcohol constituyente un alcohol monohidroxilado cuya cadena de átomos de carbono es de elevado peso molecular. Es decir, es un alcohol monohidroxilado, tiene un solo oxidrilo y una cadena de átomos de carbono con muchos eslabones. Este es el glicerol o propanotriol. Ven que es un compuesto que tiene 4 carbonos y 3 oxidrilos. Cada uno de estos oxidrilos van a ser reaccionados por un ácido graso y se va a formar una unión éster. Entonces, dependiendo de cuántos oxidrilos del glicerol estén esterificados, tenemos distintos grupos de compuestos: un monoacilglicerol, un diacilglicerol o un triacilglicerol. Acá tenemos, por ejemplo, acilglicéridos formados por distintos ácidos grasos o bien por el mismo ácido graso. En este caso, el ácido esteárico, 18 átomos de carbono. Esta es la unión éster, que ya la tienen que saber reconocer. Y entonces, en función de la constitución de ácidos grasos que estén formando parte de los acilglicéridos, tenemos los homotriacilgliceroles o los heterotriacilgliceroles, en función de si son ácidos grasos distintos o es el mismo ácido graso el que forma parte del acilglicerol. Acá tenemos un compuesto que tiene un ácido palmítico. Si cuentan esta estructura van a encontrar 16 átomos de carbono. Tiene un ácido palmítico en la primera posición y en la tercera posición. Y en la segunda posición tiene un ácido linolénico. Entonces, este acilglicérido es el 1,3-dipalmitoil 2-linoleilglicerol. Luego en las clases de problemas van a aprender con más detenimiento cómo es la nomenclatura de estos acilgliceroles o acilglicéridos. Si uno tumba la estructura, la pone de cabeza a pies, ve que tenemos una región de alta hidrofobicidad y toda esta región que es de alta polaridad. Esto se debe a la enorme cantidad de átomos de carbono que tienen este tipo de moléculas en esta región. Entonces, si uno pasa este modelo de fórmula a un modelo de esferas, respetando los diámetros de Van der Waals, puede ver que la estructura tiene esta forma molecular: una cabeza polar y 3 colas que son hidrofóbicas. Acá pueden ver cómo la estructura se curva cuando el ácido graso acumula 1 o 2 insaturaciones. Los acilglicéridos, los triacilglicéridos particularmente, o acilgliceroles, constituyen lo que cotidianamente conocemos como grasas y aceites. Ambos dos tipos de compuestos forman parte de los acilgliceroles, pero quiero que al responder el ejercicio correspondiente en la guía de problemas, distingan bien y sepan explicar qué diferencias hay entre una grasa y un aceite. Obviamente que lo primero que se les puede venir a la cabeza es que las grasas son sólidas a temperatura ambiente y los aceites son líquidos. Bueno, quiero que sepan explicar por qué. Les dejo también algunas funciones biológicas remarcables de los acilgliceroles. Y lo que posiblemente todos ya sepan es que
Un gramo de grasa, por ejemplo, rinde 9,3 kilocalorías y un gramo de glúcido rinde 4,1 kilocalorías. Esto es, las grasas son mucho más eficientes a la hora de almacenar calorías por gramo que un glúcido. La pregunta es ¿por qué? Y esto viene dado por el hecho de que los carbonos de las grasas están mucho menos oxidados que los carbonos de los carbohidratos. Si uno piensa en la fórmula molecular de la glucosa, por ejemplo, C6H12 oxígeno 6, uno puede ver que por cada átomo de carbono hay un átomo de oxígeno. Al tener una molécula glucídica, enorme cantidad de átomos polares, eso hace que la molécula glucídica atraiga moléculas de agua y de hecho sea soluble en moléculas de agua. Por el contrario, las moléculas lipídicas tienen una gran hidrofobia, no tienen carbonos oxidados, por lo tanto no retienen agua asociada y entonces un gramo de grasa almacena más energía en menos masa si se compara con un gramo de glúcido. Un gramo de alimento glucídico posiblemente no tenga un gramo de glúcido, sino que más bien gran parte de ese gramo esté constituido por moléculas de agua que están asociadas. Las dietas ricas en ácidos grasos polietilénicos de configuración cis reducen la concentración de colesterol en sangre. Esto es muy importante, lo vamos a desarrollar con más detalle en las clases de problemas y por ende son un factor preventivo de arteriosclerosis. Vamos a ver qué es un ateroma y en breve, cuando hablemos de colesterol, vamos a ver qué importancia tiene eso. Les dejo ahora algunas propiedades de las ceras. Como dijimos antes, las ceras son ésteres formados por un ácido graso, pero también por un alcohol con una cola de átomos de carbono muy larga. Este alcohol es monohidroxilado, por lo tanto siempre tendremos una sola unión éster. Como son lípidos simples, recubren como ceras recubren los panales de las abejas, por ejemplo. Entonces esto funciona como un factor protector frente a las lluvias, por ejemplo. El agua pega contra las ceras que están recubriendo los panales de las abejas, resbala, no hidratan el material a partir del cual se construyen los panales y entonces no aumentan de peso y no se pueden caer de los árboles. O por ejemplo, las plumas de los patos o de los pájaros en general trabajan de la misma manera. Al estar recubiertas de algún lípido, generalmente una cera, o por ejemplo en la lana de las ovejas, la lanolina, es una cera que recubre la lana o recubre a las plumas y entonces eso les permite, por ejemplo, a los patos poder flotar o a los pájaros poder volar en medio de la lluvia y que no adquieran una gran cantidad de peso que les permita caer a tierra. Entonces las ceras son sustancias sólidas que sirven para protección, para lubricación, es decir, también conservan el agua, para impermeabilización, como les expliqué recién, en piel, pelos y plumas, y obviamente también como reserva energética, sobre todo en las ballenas y otros animales marinos. Pasamos ahora a la clasificación de los lípidos complejos. También estos lípidos están formados por un alcohol, ácidos grasos y un grupo sustituyente. Tenemos dos tipos de alcoholes, los lípidos complejos derivados del glicerol y los lípidos complejos derivados de la esfingosina. Entonces, dentro del primer grupo tenemos los glicerolípidos, que son glicolípidos y fosfolípidos, y los esfingolípidos, que son glicoesfingolípidos o fosfoesfingolípidos. A este grupo también se denomina esfingomielinas. Empezamos con los primeros, gliceroglicolípidos. Estos lípidos obviamente derivan del glicerol. En el primero y en el segundo oxidrilo del glicerol tenemos, como vimos en los acilglicéridos, dos
colas de ácidos grasos esterificadas a las posiciones 1 y 2. Pero en la tercera posición, en el tercer oxidrilo, en lugar de tener una esterificación a un ácido graso, tenemos la unión de un monosacárido, en este caso galactosa. Puede haber más de una unidad monosacárida, es decir que acá podemos tener un oligosacárido. Acá tenemos, por ejemplo, una unión de un disacárido, en este caso tenemos un digalactosilglicérido. Entonces tenemos en el oxidrilo 3 un disacárido formado por una unión beta-glicosídica, es decir, este carbono 1 está para arriba, este carbono 1 de esta galactosa está para arriba, formando una unión beta-glicosídica con el tercer oxidrilo del glicerol. Los glicerofosfolípidos son los que comúnmente se conocen como fosfolípidos, pero ahora destacamos que tienen como alcohol al glicerol. Estos compuestos tienen en la tercera posición, o en el tercer oxidrilo de la tercera posición del glicerol, una esterificación a un ácido, pero ya no un ácido orgánico, no un ácido graso, sino más bien el ácido fosfórico. Entonces, cuando el ácido fosfórico se esterifica al tercer oxidrilo del glicerol, se forma un compuesto que se denomina ácido fosfatídico. Si este oxidrilo del ácido fosfórico, del ácido fosfatídico, está esterificado a otra cosa, entonces tenemos las diferentes familias de fosfolípidos. Entonces, estos fosfolípidos, como ya sabemos, son los constituyentes naturales de una membrana plasmática celular. Representan casi el 20% del tejido del cerebro, por ejemplo, y derivan del ácido fosfatídico o de los ácidos fosfatídicos. Entonces, esta es la estructura del ácido fosfatídico y, como les decía recién, las diferentes familias de fosfolípidos van a aparecer a partir de la sustitución de este protón del ácido fosfórico del ácido fosfatídico. Entonces, ¿qué podemos tener aquí? Por un lado, aminoalcoholes como la colina, que pueden ver acá, está esterificada con este oxidrilo al ácido fosfórico, etanolamina, o bien alcoholes sencillos como el glicerol, o bien el inositol, un alcohol cíclico, o bien un aminoácido como la serina. Entonces tenemos diferentes familias de fosfolípidos, los de la fosfatidilcolina, la fosfatidiletonolamina, el fosfatidilglicerol, la fosfatidilserina y el fosfatidilinositol. Todos estos grupos o familias se denominan como PC, PE, PG, PS y PI. Fíjense que hablamos de familias de fosfolípidos porque, si bien cada una de estas estructuras están definidas y sustituyendo al R3 en esta estructura, los fosfolípidos en particular van a depender de qué ácidos grasos tengan esterificados. Entonces podemos tener una 1-oleíl, 2-lauril, fosfatidilcolina, por ejemplo, o dioleíl fosfatidilcolina, o dipalmitoil fosfatidiletonolamina. Entonces, para hablar de un fosfolípido en particular, tenemos que decir cuál es el grupo, a cuál pertenece, si es una PC, una PE, una PS, y qué ácidos grasos están esterificados en las posiciones 1 y 2 del ácido graso. Aquí tenemos las estructuras más definidas de cada uno de los grupos. A las fosfatidilcolinas se les suele decir lecitinas y a las fosfatidiletonolamina cefalinas. Habrán visto que en algunas bebidas estimulantes del tipo Red Bull y similar tienen cafeína, lecitinas y cefalinas. Bien, siguiendo con la estereoquímica de los glicerofosfolípidos, pueden ver que estos compuestos siguen una estructura similar a la que vimos en los acilglicéridos. ¿Por qué? Porque en los acilglicéridos veíamos que teníamos una región polar y luego una región hidrofóbica. Entonces, si se fijan, todo esto es una región polar y estas dos colas son colas hidrofóbicas. Entonces, si representamos
en modelos de esferas de Van der Waals tenemos esta estructura. Fíjense cómo en este caso una insaturación curva, la cola hidrofóbica del ácido graso, y aquí tenemos la estructura desarrollada teniendo en cuenta las distancias de enlace de los átomos. Esto, por supuesto, hace que una molécula de fosfolípido se asocie a otra y así forma una monocapa o una bicapa de fosfolípidos. Comparando a un fosfolípido, en este caso de colina, un fosfolípido fosfatidilcolina, con un triacilglicerol, pueden ver cómo un fosfolípido tiene dos colas hidrofóbicas, en cambio un acilglicerol, en este caso un aceite, tiene 3 colas. Un detalle interesante es que los fosfolípidos son atacados por enzimas específicas al momento de su degradación. Estas enzimas se denominan fosfolipasas y tenemos distintos grupos de fosfolipasas. Por ejemplo, las fosfolipasas A1 cortan la unión éster del glicerol con el primer ácido graso. Una fosfolipasa A2 corta la segunda unión del glicerol con el segundo ácido graso. Una fosfolipasa C degrada el fosfolípido a nivel de la esterificación del ácido fosfórico con el tercer oxidrilo del glicerol, y una fosfolipasa D rompe la esterificación en R3, es decir, la segunda esterificación del ácido fosfórico, con el aminoalcohol, con serina, con glicerol, depende cuál sea el grupo de fosfolípidos que estemos considerando. Pasando ahora a los esfingolípidos, estos lípidos ya cambian el alcohol, no tienen como alcohol al glicerol, sino a la esfingosina. Estos lípidos son lípidos que derivan de la ceramida, ahora vamos a ver la estructura, y esta ceramida se forma por la esterificación al esfingol de un ácido graso. Si vemos la estructura, la esfingosina o el esfingol es un ácido graso con una cadena de carbonos muy larga, 18 átomos de carbono. En la primera posición tenemos un oxidrilo, lo mismo en la tercera posición. En la posición 2 tenemos un grupo amino y entre la posición 4 y 5 un doble enlace. Entonces, si a esta, hoy dije esterificación, es una formación de una amida en realidad. Si a este carbono 2 que tiene un grupo amino se adiciona un ácido graso formando una unión amida, se forma la ceramida, como pueden ver en este enlace. Acá hay una unión amida, ya la tienen que saber reconocer. Esta es la estructura de una ceramida. Fíjense que mantiene la conformación de un fosfolípido, de un glicerofosfolípido, porque tenemos una región muy polar en esta zona con 2 colas hidrofóbicas. Por lo tanto, las ceramidas o los esfingolípidos en general tienen la capacidad de formar membranas biológicas. Si el oxidrilo 1 del esfingol se encuentra eterificado a un monosacárido, en este caso glucosa, esto pasa a ser un glicoesfingolípido, que si recuerdan es el primer grupo dentro de los esfingolípidos, los glicoesfingolípidos. Y pasamos ahora a ver los fosfoesfingolípidos, en donde pueden ver que la estructura es muy similar a la de un glicerofosfolípido, la estructura teniendo en cuenta la distribución polar e hidrofóbica dentro de la molécula, pero pueden ver aquí que el primer oxidrilo del esfingol o de la esfingosina está esterificado a una molécula de ácido fosfórico, y esta molécula de ácido fosfórico puede estar unido a un aminoalcohol, como es el caso de la colina. Por eso a estos compuestos también se los denomina esfingomielinas, pero son en rigor fosfoesfingolípidos, que como pueden ver esta estructura le permite formar membranas, y entonces son componentes importantes de las membranas de diversos tejidos, particularmente del tejido nervioso.
Los glicosfingolípidos se generan por la sustitución de carbohidratos entonces en el carbono 1 del esqueleto del glicerol a la ceramida, ¿sí? Y ahí tenemos distintas clases de glicosfingolípidos que están presentes en el tejido nervioso. Aquí tenemos a los cerebrósidos, dejo aquí algunas propiedades biológicas que tienen los mismos. Fíjense que la estructura es muy similar a la de un glicerofosfolípido y esta estructura le permite, como decíamos recién, formar membranas porque el monosacárido y toda la primer parte del esfingol es sumamente polar y luego tenemos dos colas hidrofóbicas, por lo que estos glicoesfingolípidos tienen la estructura similar a la de los glicerofosfolípidos. Bien, entonces aquí tienen un cuadro en donde incluimos la clasificación total de todos los compuestos que hasta ahora hemos estudiado. Si comparamos las funciones que tienen estos lípidos complejos, posiblemente la función prioritaria y primordial sea la de formar membranas biológicas. Y fíjense que si bien todos ellos tienen estructuras diversas, la anfipatía que estas moléculas tienen es muy similar, una cabeza polar y dos colas hidrofóbicas. Entonces, esta estructura hace posible la formación de una bicapa lipídica. Entonces, así se forman las membranas biológicas. Ustedes deberían enriquecer estos conocimientos si así lo desean. Entonces, le dejamos la bibliografía correspondiente. Será hasta un próximo video tutorial de química biológica. Muchas gracias.